Gracias. Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Buenas tardes con todas y con todos, compañera presidenta, compañeras vicepresidentas. Sin duda creo que hay que reconocer la intención del Gobierno Nacional y de este proyecto de transformación política, del interés de transformar el sistema económico a través de todos los instrumentos que esté presente y en este caso en cuanto al fortalecimiento y a la optimización del sector societario y bursátil. Coincido y discrepo con una intervención realizada anteriormente en la que se señalaba que es la única ley que se ha tratado y que tiene importancia. Creo que todas las leyes revisten de importancia, todo lo que tratamos en este pleno, todos los debates. ¿Por qué? Porque tienen necesariamente que verse integradas hacia los grandes problemas que este proceso de revolución y de transformación pretende solucionar, como es la inequitativa distribución de los recursos. Y es precisamente eso, aquello que pretende y fortalece esta propuesta de ley que la ha trabajado la Comisión de Régimen Económico. Creo que uno de los elementos importantes de estas reformas es el de otorgar mayor seguridad al inversor, pues se hace al intermediario, casa de valores, responsable de la calidad de información que brinda a sus clientes. Me parece importante, no solo de la seguridad de la información, sino también de la transparencia de la información y de los mecanismos de integración de la información que permite este proyecto de ley. Ya señalaban quienes han presentado, los compañeros de política económica, como en Colombia, la Casa de Valores de Medellín, de Colombia, de Bogotá y de Cali, de igual manera tenían actuaciones independientes, desconectadas, como las tenemos al momento la de Guayaquil y la de Quito. Y la integración permite precisamente fortalecer al mercado bursátil, un mercado emergente que tiene que fortalecerse frente al mercado financiero. Permite destinar los ahorros, esos 28.000 millones de dólares que están al momento en el mercado, en el mercado financiero por el sector de ahorros, sin poderse inyectar al sector productivo, y que precisamente la optimización del manejo de bolsa nos permitirá direccionar esos ahorros hacia el sector productivo. Las reformas también permiten adecuar la regulación y el control al marco constitucional, pues se crea esta Junta de Regulación del Mercado de Valores encargada de la regulación y política fiduciaria como parte de la función ejecutiva. Coherencia dentro del proyecto político. Cuando hemos hablado de la recuperación del Estado, cuando hemos hablado de la racionalización del Estado, cuando hemos hablado de tener mejores, más transparentes y claros procedimientos, lo hemos venido demostrando permanentemente en todos los cuerpos legales. Y vale la pena traer acá a colación el ejemplo de la Ley de Comunicación, en donde nuevamente hablábamos de una junta de regulación en donde se establece la norma y otra de supervisión, como han sido las superintendencias. Esa misma lógica la estamos aplicando acá, coherencia en el proyecto político. Las reformas también regulan la demanda de develamiento societario para que las responsabilidades no se diluyan al amparo de un pretendido sigilio societario, para evitar perjuicios a terceros por el ocultamiento de la verdadera identidad de las personas naturales tras las personas jurídicas. Una necesaria transparencia nuevamente de la información, y que quienes invierten, quienes van a utilizar este mercado, pues sepan con qué grupos, con qué personas, con qué entidades, no solo naturales, sino jurídicas, se está tratando. Es importante también un elemento que señala este proyecto de reforma muy interesante, que además se lo plantea para una utilización a todo nivel. El asambleísta de Loja anteriormente señalaba que existe como que una segmentación, ciertas medidas para el mercado, para los grupos chicos o la economía popular y solidaria, y otro grupo de medidas para los sectores financieros o las empresas de mayor tamaño. Pues aquí estamos hablando que la factura electrónica, un elemento importantísimo de transacción, puede ser un valor con el que se pueda canjear y que le va a permitir liquidez a las diferentes entidades productivas, sean de la economía popular y solidaria, sean de microempresas, sea de gran empresa. Esto nos parece un elemento muy importante y que se permite y se abre las posibilidades para garantizar esa liquidez. Al momento, algunos ejemplos de la liquidez que tienen empresas, grandes supermercados, grandes cadenas de supermercados, basan su liquidez básicamente en los proveedores. Aquellos proveedores quienes entregan el producto en la gran cadena de supermercados y que los venden de manera inmediata, generándose por supuesto la liquidez para ellos, pero a los proveedores al cabo de 40 días son quienes reciben esos ingresos. Esto
precisamente este mecanismo perverso de financiamiento con los proveedores debe reemplazarse por un mecanismo de financiamiento a través de esta facturación y de su venta que se logre en el mercado bursátil. Las reformas, además, esto es importante para quienes nos están escuchando, todo ese sector productivo o ese potencial sector productivo que nos está escuchando y viendo a través de los medios de comunicación. Plantean incentivos tributarios. Aquí estamos hablando de la utilización del sistema tributario nuevamente como una herramienta de equidad y de justicia. Exoneración del impuesto a la renta para inversión en emisiones de largo plazo. Exoneración parcial adicional del impuesto a la renta para aceptantes de facturas negociables. La exoneración parcial adicional del impuesto a la renta para los costos de estructuración y financieros en que se incurre para los procesos de emisión de valores a través de calificadoras de riesgo, estructuradoras, administradoras, depósitos, etcétera. La exoneración del impuesto a la salida de divisas, a los rendimientos y a las inversiones que permanezcan en el mercado de valores del país por más de un año. Elementos importantes, si hablamos de incentivos, aquí estamos dándolos, aquí estamos concretando una política del gobierno a favor del sector productivo. Estos, entre algunos otros elementos, nos parece absolutamente importantes, pero frente a estos yo quisiera señalar algunas puntualizaciones a manera de observaciones y que las quiero hacer llegar a través de, por medios escritos. El momento en que se está reemplazando al Consejo Nacional de Valores por la Junta de Regulación del Mercado de Valores, se señala que se contará con una secretaría técnica. Me parece importante que se defina con mayor precisión la designación de la Secretaría Técnica a través de la presidencia de la Junta de Regulación y algunos otros elementos que están señalados en el artículo 6 y artículo 7 de la ley, a fin de garantizar ciertos impedimentos o inhabilidades que tendría el secretario técnico de acuerdo a las funciones que va a realizar, así como también señalar las características de selección o parámetros mínimos de selección para dicho secretario. En cuanto a la segmentación del mercado bursátil, se crea el registro especial bursátil como un segmento de participación exclusiva para las pequeñas y medianas empresas, así como para organizaciones de la economía popular y solidaria. Esto se señala en el artículo 24. Se plantea en estos elementos, o no se deja con absoluta claridad, pero se plantea una restricción para la negociación de los valores inscritos en este registro en el resto del mercado bursátil, es decir, crea un segmento, digamos, del sector bursátil para el sector de la economía popular y solidaria y MIPYMES y impide o no deja con claridad señalado cuál puede ser la negociación con el otro segmento del mercado bursátil. Me parece que aquí hay que precisarlo y hay que otorgarle mayor claridad. Me parece que debería determinarse, al menos de forma general, las ventajas de encontrarse en este registro especial bursátil, mayores beneficios tributarios, menor costo de las comisiones cobradas por las bolsas y casas de valores o existencia de operadores de la economía popular y solidaria. En cuanto a la inversión y desinversión de los valores que realizan las instituciones públicas obligatoriamente, señala en este proyecto de ley que deben hacerse por el mercado bursátil. Creo que deberíamos analizar la posibilidad de que algunas de estas transacciones que se realizan desde el sector de las instituciones estatales se realicen también operaciones en mercados extranjeros o por fuera del mercado bursátil. No es, digamos, excluir estas otras posibilidades. En la conformación de las bolsas de valores como sociedades anónimas, en contrario de lo que ahora significan ser corporaciones sin fines de lucro. Al haber sido corporaciones sin fines de lucro, se estaba señalando el destino de las utilidades. Pues lo que estamos planteando ahora en estas propuestas de reforma no habla nada respecto a la inversión que tendrían que hacer de las utilidades. Por tanto, me permito hacer la sugerencia que en el artículo 23 de este proyecto de ley que reforma el artículo 44 de la Ley de Mercado de Valores, se señale, se establezca que las utilidades de las bolsas de valores, al menos en un 50%, sean reinvertidas en el cumplimiento de su objeto y el desarrollo del registro especial bursátil. Es decir, un destino específico y definido para ese sector de la economía popular y solidaria, para ese sector de las pequeñas y medianas empresas, que sea reinvertido de las utilidades de las bolsas de valores. Y también existe otro elemento en la modificación que ha hecho la Comisión, en el que señala que hasta un 30% de las acciones de las bolsas de valores se puede tener un solo dueño. Pedimos que se respete el pronunciamiento inicial de que sea máximo un 5%. ¿Para qué?
para diversificar los capitales que estarían entrando a ser dueños de todo el mercado de bolsa de valores. Estas observaciones haré llegar por escrito debidamente sustentadas.